en la que se encuentran Amalia García y Rosario Rosales, miembros del CEN, así como nuestro presidente nacional, Carlos Navarrete Ruiz, quien dará un mensaje ante ustedes. Dejo en el uso de la voz a nuestro presidente Carlos Navarrete. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Estrenando sala de prensa. Está mucho más cómoda que la que está ahí enfrente, evidentemente. A ver si ya nos quedamos aquí para los próximos mejor. Muy buenas tardes. En compañía de 2 secretarios del Comité Ejecutivo Nacional, les agradezco mucho a los medios de comunicación su presencia aquí durante todo el día en esta intensa jornada electoral que ha culminado en su fase de depositar los votos en las urnas. Está en este momento el proceso de contabilización de los votos en las casillas. Está en un rato más el programa de resultados preliminares caminando en el INE, y en unas horas más tendremos tendencias, las primeras tendencias oficiales de cuál es el resultado que obtuvieron los 10 partidos políticos, pero sobre todo cuál fue el resultado que México obtuvo en esta jornada intermedia de elecciones federales y locales en 17 estados de la República. Antes que nada, queremos, desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, expresar nuestro reconocimiento a quienes hoy ejercieron su derecho al voto. Fue una gran jornada. Millones de mexicanos le ganaron a la apatía, le ganaron al llamado a no votar, le ganaron incluso a los intentos de evitar que las casillas se aperturaran y funcionaran. De 148,000 casillas, el Instituto Nacional Electoral ha informado que solo dejaron de instalarse 427 por diversos motivos en el conjunto del país. Y esta es una gran noticia. Confirma que eran muchos más, muchísimos más, los millones de mexicanos que querían ejercer su derecho al voto que quienes llamaban a no votar o a boicotear las elecciones. Quiero también, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, expresar que tenemos una gran satisfacción por el desempeño de nuestro partido en esta elección intermedia. El PRD sigue siendo una opción de cambio que representa la voz de muchísimos mexicanos. Hemos tenido una alta participación en favor de nuestro partido en las elecciones federales y en los 17 estados donde participamos. Hoy, la voluntad de millones de mexicanos que votaron por nosotros nos ratifica como la primera fuerza de las izquierdas en México y una opción que hará contrapeso político en el país y seguirá representando las causas de la gente. A quienes han depositado su voto y su confianza en nosotros, no les vamos a fallar. Trabajaremos de manera incansable para ser la voz de muchos en el Congreso, en los gobiernos estatales y municipales, en los congresos locales. Y seguiremos impulsando cambios que lleguen de manera verdadera hasta las puertas de los hogares de los mexicanos. El reto es grande. Hoy tenemos un panorama político con un equilibrio de fuerzas y una mayor competencia electoral. Y esta es una buena noticia para el sistema democrático mexicano. Javier, bienvenido. Hoy las cifras dicen que ningún partido político cuenta con una mayoría absoluta de votos. Pasó a la historia el sistema de partido hegemónico y de partido único o casi único. Hoy hay fuerzas políticas diversas, hay competencia política, hay pluralidad. El PRD, como una opción de izquierda, actuará como oposición responsable, defendiendo las causas de la gente, impulsando acciones para la transformación del país. Ahora bien, de los primeros resultados que empezamos a recibir, de encuestas de salida propias, no en toda la República pudimos contratar encuestas de salidas, pero de las encuestas de salidas que pudimos preparar, podemos decir que la encuesta de salida contratada en Michoacán nos indica que los michoacanos han decidido que el PRD gobierne los próximos 6 años. Por lo tanto, los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional enviamos desde ahora nuestra felicitación a Silvano Aureoles como el virtual ganador de la competencia por la gobernatura, y estamos convencidos que con él a la cabeza Michoacán
tendrá un nuevo comienzo. En Michoacán, como en el resto de los estados, esperaremos los resultados oficiales, los conteos, el PREP, y en el transcurso de la tarde-noche estas cifras se irán confirmando seguramente. En el Distrito Federal hay que decir algo importante. La competencia llegó para quedarse. El Distrito Federal es hoy una entidad en donde por lo menos 4 partidos políticos contienden por mayorías en delegaciones, en distritos federales y en distritos locales. Ratifico, por lo tanto, la información dada a conocer hace unos minutos por el Comité Estatal del PRD en el DF y en nuestros candidatos. Con el resultado de las encuestas de salida que tenemos en nuestras manos, el PRD se coloca como virtual ganador con diferentes porcentajes en las delegaciones de Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón e Iztacalco. En el resto de las delegaciones hay un escenario de competencia cerrado, por lo cual esperaremos el resultado del PREP para determinar quién obtuvo la mayoría de los votos de los ciudadanos y ciudadanas de cada delegación. En estas delegaciones que no menciono, el resultado es tan cerrado que solo la contabilización de los resultados finales determinará quiénes fueron los ganadores. Vamos a respetar los resultados y la voluntad de la gente. Y en los casos que sea necesario, solo en los que sea necesario, pediremos al Tribunal Electoral que sea garante de la aplicación correcta de la ley. Ojalá los demás partidos respeten la voluntad popular en donde ganen, pero sobre todo en donde pierdan. El PRD va a actuar como un partido con vocación democrática. Ahí donde los votos mayoritarios nos den el triunfo, agradeceremos profundamente a quienes nos ayudaron a ganar la elección. Ahí donde los resultados no nos sean favorables, respetaremos escrupulosamente la voluntad ciudadana y reconoceremos el resultado cualesquiera que éste sea. Y si encontramos observaciones o irregularidades, no lo litigaremos ni en la prensa ni en las calles. Para eso creamos, entre todas las fuerzas políticas del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ante él recurriremos para argumentar nuestro derecho y comprobar los señalamientos que podamos hacer. Finalmente, decirles que en el caso del Partido Verde Ecologista de México, contribuiremos presentando los recursos correspondientes en tiempo y forma para que tanto el INE como el Tribunal Electoral actúen contra quien hoy, otra vez, de manera reiterada, ha violado la ley con la promoción del voto en el transcurso del día. Diversos partidos se han expresado en ese sentido, nosotros lo hacemos también en el mismo sentido. Y si hay preguntas, con todo gusto, mis compañeros y yo ayudaremos a contestarlas. Sí, tenemos espacio para unas 5 preguntas. Empezaríamos con Claudia Salazar, de Reforma. Sí, buenas tardes. Pues no menciona usted el caso de Guerrero, nos estaría prácticamente confirmando que van abajo. Se hablaba primero de un empate técnico, pero ya con las tendencias que la entidad se perdió. Preguntarle si esto es así. Pues finalmente el partido no salvó la aduana de lo que pasó en Iguala, o qué lectura tiene de que no se haya podido conservar la entidad. No estamos en condiciones de reconocer ninguna derrota en Guerrero todavía, porque las encuestas de salida que tenemos conocimiento que existen dan un resultado demasiado cerrado y no nos atrevemos a declarar ninguna definición en materia de resultados hasta no contar con datos más duros. Sería una aventura salir a decir que ganamos y sería una irresponsabilidad reconocer una derrota que aún no ocurre. Por eso, en el caso de Guerrero, seguiremos acumulando datos y estaremos muy al pendiente por el alto porcentaje que las encuestas de salida anularon su boleta o no contestaron porque la dejaron en blanco. 15% de los encuestados a boca de casilla
no contestaron y no pusieron nada en la boleta que las empresas le entregaron. ¿Hacia dónde van estos 15% de los votos? No lo sabemos. Y como los resultados están muy cerrados, no queremos adelantar ningún juicio. Estoy en contacto con Beatriz Mojica, nuestra candidata a la gobernatura, que seguirá contando con el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional hasta no conocer el resultado definitivo, cualesquiera que este sea. Nada más preguntarle, de la Cámara de Diputados, ¿se perdería la mayoría en San Lázaro por parte del PRI? Mira, todavía no estamos en condiciones de hacer un cálculo de cómo salieron los resultados distritales. Creo que esto estaremos en condiciones de tenerlo alrededor de las 10:30 de la noche, que es cuando tendremos ya una tendencia en el PREP por distrito y por entidad, y sabremos de qué tamaño es el resultado distrito a distrito y cómo le fue a cada partido. Expreso que en el PRD estamos con un optimismo moderado respecto a nuestros resultados distritales. Adelanto que de hecho, en eso sí lo puedo adelantar, el PRD obtendrá un mejor, mucho mejor resultado que en la elección anterior del 2009, que es el punto de comparación que debemos tener en cuanto a porcentaje, en cuanto a diputados de mayoría y en cuanto a diputados de representación proporcional. Bien, René Hernández del financiero Bloomberg. Sí, René. Hablaba de que la competencia ha llegado para quedarse en el Distrito Federal. Sí. En específico, en la Asamblea del Distrito Federal tienen proyecciones si otro partido le ha quitado escaños a ustedes en el Distrito Federal, y de las 9 gobernaturas que estaban en juego, ¿ganar no es una derrota para la izquierda mexicana? Pues mira, es como el tiraje que tiene el financiero, dependiendo de cuántos vendes. Si te quedas con todo el tiraje en la bodega, pues fue mal negocio. Si vendes más que la semana anterior, pues fue bueno. Si otro periódico vendió más que tú, pues mala noticia. Es decir, hay varias perspectivas en las que hay que estar viendo cómo le fue. No, simplemente diré en el Distrito Federal. En el Distrito Federal, después de 18 años de gobiernos perredistas, hay competencia electoral. Por cierto, en un sistema democrático siempre hay que dar la bienvenida a la competencia electoral. Siempre. El PRD es un partido democrático que compite y que cuando gobierna bien tiene derecho a seguir teniendo la mayoría y cuando no puede irse a la oposición. La Asamblea Legislativa va a tener una composición diferente. Todavía no tenemos claro en qué porcentajes, pero hoy habrá mayor pluralidad. 4 partidos tendrán presencia importante en la Asamblea: el PRD, el PRI, Morena y el PAN. Y los 4 se perfilan para ganar alguna delegación, en el caso nuestro más. Pero el PRD confío en que seguirá siendo la primera fuerza electoral en la capital de la República, con el mayor número de asambleístas, el mayor número de diputados y el mayor número de delegaciones ganadas, con competencia con 3 más, que insisto, le damos la bienvenida y que eso nos hará que hagamos mucho mejores gobiernos, eficientemos nuestra actuación, mejoremos la actuación de nuestro partido rumbo al futuro. Bien, Brenda Herrera de Enfoque. ¿Dónde está? Preguntarle Brenda, qué ya vi. resultados tiene el presidente de la elección federal y si pues la bancada no se va a ver seriamente impactada por los resultados tanto en Guerrero como en Oaxaca, por los incidentes que ahí se registraron. Cuando usted dice que van a aceptar los resultados, sean estos positivos o negativos, ¿están también dispuestos a aceptar y respetar la voluntad de los ciudadanos en delegaciones como Xochimilco y Tlalpan, donde parece que sí se les coló en la contienda Morena? Y, perdón, no me queda muy claro, ¿qué encuestas de salida son las que usted tiene, presidente? Porque la información que se está difundiendo en medios es que hay una ventaja considerable para el candidato del PRI en Guerrero. Gracias. Lo primero, te reitero que sí, que vamos a respetar los resultados cuando nos favorezcan, y estaremos fiesta, por supuesto, y también respetarlo cuando no nos favorezcan. Esa es la regla de la democracia. Dice Felipe González que la prueba del ácido de la democracia es la aceptabilidad de la derrota, no de la victoria. Cuando ganas estás feliz. No, la prueba de la democracia es cuando pierdes y reconoces que perdiste. Por lo tanto, en todas las entidades del país, cuando perdamos reconoceremos.
Y si hubo irregularidades, recurriremos al tribunal para argumentarlas, probarlas y acatar el fallo del tribunal. Las encuestas de opinión, solamente pudimos contratar 2 encuestas, en 2 entidades, Michoacán y Guerrero. No nos dio para más. En Michoacán la tendencia es contundente, ya no puede modificarse la tendencia desde mi punto de vista, y por lo tanto nos atrevemos a decir que el pueblo michoacano es de la mayoría. En Michoacán, en Guerrero, diversas encuestadoras dan un resultado por debajo del margen de error. No podemos afirmar que ganamos en Guerrero. Tampoco podemos reconocer ya una derrota que todavía no está definida en los resultados, y las de conteos rápidos en las encuestas de salida están tan cerradas que no nos permiten tener claridad en el resultado. Por eso en el caso de Michoacán, de Guerrero, esperaremos de aquí a las 10:30 de la noche más o menos para saber cuál es la tendencia y reconoceremos lo que los guerrerenses hayan determinado en las urnas, sin duda alguna. ¿Las preferencias a nivel nacional, es decir, la comprobación del Congreso? Aún no tenemos tendencias, porque el PREP aún no funciona y nosotros no tenemos un PREP propio. Son más de 10,000 casillas que van a estar en el conteo rápido, más de 10,000 casillas que el INE seleccionó y que ya está empezando a recopilar. Eso nos va a dar una tendencia nacional de porcentaje de participación en urnas, que es muy importante, de tendencia electoral de los 10 partidos, que es muy importante, de cómo están colocados los 3 principales partidos, donde está el PRD, que es muy importante, de qué partidos no lograron el 3%, y por lo tanto les tocamos las golondrinas, bueno, no nosotros, los electores, se van a su casa, y quiénes hoy están en mayor competencia en estados. Y también si se confirma la encuesta, encuesta de salida que acabo de ver en la televisión nacional, donde Nuevo León afirma que el candidato independiente ganó la elección de gobernador, que es un dato, es un dato que viene a mover la estructura de los partidos nacionales. El que por primera vez un independiente gana una gobernatura es tan importante, si se confirma, como la primera gobernatura ganada por la oposición en 1989. Abrió un nuevo periodo de competencia. Entonces, todos esos son elementos nuevos a los cuales nosotros le damos la bienvenida. Raquel Flores, de Fórmula. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. En primera instancia, preguntarle si se encuentra satisfecho con lo que hasta el momento se ha dado a conocer en cuanto a los resultados para el PRD. En segundo, retomar esta primera candidatura independiente que se gana. ¿Es preocupante para los partidos? ¿Tendrían que tomar lectura de esta primera candidatura independiente y cómo votaron por ella? Y por último, ¿qué mensaje le daría a Morena, que apostaron a quitarles lugares al PRD? Gracias. Primero, no estoy satisfecho. Estoy muy satisfecho. La verdad, el trabajo realizado por cientos de miles de periodistas es admirable. Les doy un dato. Hoy tenemos el registro de representantes de casilla más alto de toda nuestra historia en 26 años. Lo que el INE nos reportó hace un rato nos dice que 66% de las casillas tuvieron representación del PRD. No lo habíamos logrado ni en elecciones presidenciales. ¿Esto qué significa? Que miles y miles de nuestros compañeros recibieron su nombramiento, se capacitaron y fueron a cuidar el voto del PRD. Segundo, me acaban de dar un dato muy significativo. Espero que se confirme más noche. El PRD llega a esta elección con su votación anterior, el 83% de su votación nacional concentrado en 12 estados y el 17% de su votación nacional concentrado en 20 estados, lo cual nos focalizaba en 12 estados fundamentalmente. Hoy rompimos esa barrera y dispersamos más nuestro voto. Subió Baja California Sur, subió Sinaloa, subió Colima, subió San Luis Potosí. Es decir, hubo otros estados que no estaban en el panorama, subió Hidalgo. Mejoró mucho nuestra votación en Guerrero, en Tabasco, en Oaxaca, en Morelos, en el DF, en el Estado de México, en Michoacán. Es decir, estamos ampliando nuestra influencia territorial. Por lo tanto, estamos muy,
satisfechos por eso. La tercera pregunta, no tengo mensajes para nadie. Los mensajes nos lo dieron a nosotros, los electores. Habrá partidos que tendrán su debut y despedida, como la canción. Así es la democracia. No van a lograr el 3%, pues se van a su casa y que se dediquen a otra cosa o que se preparen para futuras participaciones. Habrá partidos nuevos que sí logren su 3%, bienvenidos a la competencia electoral. El PRD es contrincante de los partidos, no es enemigo de nadie. No tenemos enemigos en los partidos ni en ningún otro mexicano. Podemos tener diferencias, somos contrincantes, buscamos el voto de los ciudadanos, pero enemigos nunca. Y tercero, ya recordé la pregunta, el PRD votó en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República una reforma para impulsar las candidaturas independientes. El PRD no se siente amenazado por los candidatos independientes, es más, nos parece una bocanada de aire fresco la participación de los candidatos independientes, porque obliga a los partidos con registro a mejorar el perfil de sus candidatos y su funcionamiento interno. Es un incentivo positivo para mejorar nuestras candidaturas. Y cuando los partidos nos equivoquemos y mandemos candidatos poco competitivos, puede surgir un candidato independiente que le gane a todos los partidos, como pareciera, de acuerdo a las encuestas de salida que ocurrió en Nuevo León. Es una muy buena noticia lo que está ocurriendo en Nuevo León, sin duda alguna. Caro Rocha, de Azteca. Buenas noches. Caro. Una pregunta que no tenía en mente, pero quisiera la aclaración. Dice usted que se pagaron 2 sondeos, 2 encuestas de salida, 2 exit polls, en Guerrero y en Michoacán. Entonces, los resultados para las delegaciones del DF, ¿esos de qué exit polls están saliendo pregunta. Y quién los financió? Porque entonces ya no entiendo. Esta es muy perspicaz, sin duda alguna. El Comité Nacional solo pagó Michoacán y Guerrero. El Comité Estatal del Distrito Federal cubrió las 16 delegaciones del DF. Por eso tienen ellos encuestas de salida de todas las delegaciones. Desde las 11 de la mañana fue el primer corte y a las 5 de la tarde fue el último. Y estamos compartiendo los datos que nos ha entregado el Comité Estatal del PRD en el DF. Okay. Y luego la segunda es, el mensaje que les envían los electores en el DF dice que ya van a ser 4 fuerzas políticas, en realidad van a ser 2 o 3, ojalá y usted nos diga en qué orden de fortaleza van a ser las fuerzas que se disputan el DF. Y las lecciones para el PRD tuvieron renuncias importantísimas y sobre todo de las 3 personas que han gobernado bajo las siglas del PRD el Distrito Federal, y luego un resultado que no puede ser favorable si no se, finalmente nunca habían tenido un resultado así, o sea, va a ser histórico el resultado que, pues que obtengan, porque no van a tener ni carro medio completo y estaban acostumbrados. Sí habíamos tenido un resultado así de peorcito o más. ¿Sí? Sí, claro, en el 2000 y en el 2009, acuérdate. A ver, competencia ha habido desde 1997 que ganamos. En el 2000 ganamos la elección por menos de 2 puntos de jefe de gobierno. En el 2000 con el PAN. Y perdimos delegaciones y perdimos distritos federales y locales. En el 2009 sacamos el 25% de los votos en el DF y perdimos delegaciones y distritos. Hoy vamos a tener un mejor resultado que en el 2000 y mejor resultado que en el 2009, porcentualmente, pero hay competencia delegacional. Insisto, bienvenida a la competencia. Qué bueno que hay TV Azteca con Televisa, porque hay competencia. Y qué bueno que vengan otros 2 canales a hacerles competencia a ustedes. Bienvenida. Siempre la competencia es buena. Siempre la competencia es buena. Nosotros también le damos la bienvenida a la competencia política porque nos lleva a mejorar nuestra calidad en el ejercicio de gobierno. Nos obliga a presentar mejores candidatos, a mejorar nuestra comunicación con la gente. Porque hay otras fuerzas que nos disputan la mayoría y que están queriendo con toda legitimidad mandarnos a la oposición para gobernar ellos. Es el sistema democrático. Perfectamente claro el sistema democrático. Está funcionando el sistema democrático. Esa es la nota importante que hay que subrayar. Y culmino. Esto es una derrota contundente de quienes pretendieron impedir que millones de mexicanos fueran a las urnas. Lamentamos muchísimo los incidentes
en estas 427 casillas. Habrá consecuencias de esa nulidad de esas casillas porque no se podrán contabilizar. No sabemos, algún distrito incluso tendrá que anularse la elección distrital, quizá 1 o 2 en el país, de los 300. Lamentamos los hechos de violencia desatados en la mañana, las cerca de 100 detenidos que hay. Lo lamentamos mucho, pero aquí la nota no son las 427 casillas, aquí la nota son las 148,000 casillas instaladas. Yo sé que mediáticamente la buena noticia no es noticia, la mala noticia es una gran noticia, pero aquí yo quiero subrayar la buena noticia. 148,000 casillas instaladas, funcionando, recibiendo el voto de los mexicanos. ¿En qué porcentaje? Aún no tenemos datos. El PREP nos va a permitir saber qué porcentaje de mexicanos y mexicanas del padrón acudieron a votar. Carmen Jaimes. Carmen Jaimes de Televisa, finalmente. Gracias. Ya que, presidente, habla usted precisamente de la nota de que la violencia fue mucho menor de lo que se podía esperar. Sí. Me gustaría que comentara un poco sobre la operación que realizó el gobierno federal precisamente para contener quizá esta violencia. Ubicada en Los Pinos de Texas. Que se percibía. No tiene audio, Carmen. Que cubrirán los... Te escucho. Esta violencia se percibía como que podía ser algo importante hasta las últimas horas todavía esta mañana. Y sin embargo no fue así. Hubo una operación por parte del gobierno federal. Me gustaría saber qué opinión le merece. Y yo insistiría en el asunto de Guerrero. Todavía no tienen ustedes una definición. Así es. Muy cerrado. Sin embargo, hablando de mensajes, sí me gustaría saber, ustedes finalmente tenían la gobernatura. Y ahora, pues están, veremos. ¿Eso les llama a algo, alguna actitud, alguna reacción de cómo en todo caso, si es que llegaran a conservar la gobernatura, cómo tendrían que hacer? El Ayotzinapa, Iguala, ya es pasado, ya es un caso cerrado, o les deja una lección junto con el resultado que se está o se pudiera presentar en Guerrero? Empiezo con la segunda pregunta, Carmen. Toda elección le deja lecciones a los partidos. Y el PRD va a hacer un exhaustivo balance, un análisis de cifras, de resultados, de comportamiento, de porcentajes, de presencias, de ganancias y pérdidas, indispensable. No estamos en condiciones de hacerlo ahorita, porque no tenemos las cifras en la mano, pero sin duda alguna que lo haremos en el Comité Ejecutivo Nacional, en el Consejo Nacional, en los comités estatales. Porque cuando ganas una elección, algo hiciste bien, o muchas cosas hiciste bien. Cuando se pierde una elección, algo hiciste mal, o muchas cosas hiciste mal, y tienes que evaluarlas. Sabiendo que en el proceso democrático no hay ni derrotas ni victorias definitivas, y para siempre. Cada 3 años renuevas tus victorias, reviertes tus derrotas, y es la vida democrática. Ahora bien, la primera pregunta. El viernes pasado, hace antier, había un panorama ominoso en el país. Parecía que quienes habían decidido utilizar el proceso electoral para una reivindicación gremial habían ganado la partida de colocar en riesgo la elección en 4 estados si no había respuesta a demandas gremiales colocadas en la mesa de la Secretaría de Gobernación. Por cierto, hay que decirlo, el movimiento gremial nunca levantó una demanda política. No fue un movimiento político nacional que cuestionara el régimen político o que cuestionara el sistema electoral. Lo que vimos las últimas semanas y días fue un programa gremialista en búsqueda de negociación conveniente, utilizando la elección como presión política para lograr reivindicaciones gremiales. ¿Está bien? Pero hay que caracterizarlo correctamente. El gobierno de la República tomó una decisión correcta: hacer valer la Constitución
y garantizar el derecho de millones de mexicanos de votar y de miles de mexicanos de ser votados en las urnas. Y me parece que el resultado es positivo. No ha habido hechos violentos desbordados que lamentar. No tenemos un choque de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano contra manifestantes, casos muy aislados. Sé que hay cerca de 100 detenidos en Oaxaca, que la autoridad determinará su presunta responsabilidad. Y hay 140,000 casillas instaladas, que en este momento están contando los votos en toda la República. Ni la violencia focalizada, ni el movimiento que pretendía impedirlo, ni los reiterados llamados a que la gente no acudiera tuvieron éxito. Y esa es una victoria, no para los partidos, para los ciudadanos mexicanos. Gracias, sería todo. Pues muchas gracias, estamos en contacto. Quizá por ahí de 10:30 de la noche pudiéramos tener algún corte ya con elementos más contundentes.